Toda persona necesita la esperanza. Sin embargo, el mundo que nos toca vivir no es fácil, porque hay mucho ruido y problemas de guerra, problemas de diferentes índoles, desastre por cambio de clima y también lleno de injusticia y además problemas particulares cada uno de nosotros como enfermedades entre uno a otro. Viendo todo ese problema, muchas veces vienen dudas de que realmente podemos tener esa paz y esa esperanza. Muchas veces veo imposible. ¿Dónde nosotros podemos encontrar esa paz y la esperanza? Conozco una conversación de un pastor coreano, Pastor Lee, quien nos casó a mí y a Rebeca, y conversación que él tuvo con fundador de multinacional coreana Samsung, también apellido el Lee. El pastor le dijo a él, presidente, usted tiene paz en su corazón, se siente paz. Cuando le preguntó pastor, el fundador de Samsung le dijo, nunca en su vida conoció esa palabra de paz. Y la confesión de él, de ese fundador, nos hace entender con dinero tampoco podemos lograr paz. Porque su nombre, ese señor Lee, era sinónimo de rico en Corea. Si nosotros ni con dinero, ni con toda esa circunstancia podemos encontrar el paz y esperanza, entonces realmente ¿dónde nosotros podemos encontrar esa paz y la esperanza? Nosotros hemos estudiado domingo pasado sobre vida de Elías. Vimos cuál es Elías, cómo fracasó, cómo Dios, o sea, en qué manera y la solución de Dios para hacer recuperar ese Elías. Pero hoy quiero hablar, aparte de manera y solución de Dios, quiero buscar una recuperación fundamental y completa. ¿Cómo Dios hace recuperar una persona como Elías que está derivada? Cuando los creyentes luchaban este mundo, y cuando nos caímos, ¿cómo Dios hace levantar a nosotros? Porque la recuperación de Dios que quiere con nosotros no es una recuperación media, sino completa. Por eso quiero escudriñar junto continuidad de lo que estudiamos semana pasada, domingo pasado. Hoy quiero estudiar del mismo capítulo Primero Reyes, el versículo 9 al 18. Vamos a leer junto con diligentemente. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto
Y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Nosotros del versículo 1 al 10 hemos estudiado domingo pasado, ¿recuerdas? Sí, ok. Voy a decirle 8, 9, 10 brevemente para captar, recordarle el contexto. El capítulo 18 de Reyes, Primera Reyes, Elías experimenta mejor éxito de su vida, una gran victoria. Él experimentó una manifestación de poder de Dios en gran manera, capítulo 18. Pero cuando llega 19 que estamos estudiando, él entró profundo decepción y desesperaciones, hasta poder ver como un síntoma de presiones, una persona completamente fracasada. Eso es lo que nos enseña de que es peligroso cuando tenemos éxitos. Después de éxito tenemos que cuidar muchos, porque puede venir un ataque. Versículo 8, Dios lo llama a Elías, que están bajo ese estado, para poder trasladarse hasta monte de Horeb, monte de Dios. Luego, versículo 9, y durante 40 días Elías tuvo que caminar para llegar al monte Horeb, desde Beerseba. Recuerda el mapa que vimos, ¿no? Ok. Y cuando llegó Elías, versículo 9, ¿dónde llegó él? Una cueva en el monte Horeb. Y ese momento Dios le pregunta a Elías, le dijo: ¿qué hace aquí Elías? ¿Qué hace aquí Elías? Elías le da respuestas. Dice que tuve un vivo celo para Jehová, Dios de los ejércitos. Pero, Señor, resultado es muy malo. Todos tus profetas lo mataron y a mí quiere matar ahora. Y él empezó a decirle por qué él cayó ese estado, y indirectamente está reclamando a Dios. O sea, como un sentimiento de víctima. Ahora, Dios lo hace recuperar, cómo hacer llegar hasta monte Horeb. Pero cuando vemos ese versículo 10, la excusa y defensa y la respuesta de Elías, podemos ver que él no está recuperado completamente. Por eso quiero hoy, junto con ustedes, queremos ver cómo Dios hace recuperar a Elías completamente. Aquí hay dos llaves, dos maneras importantes Dios hace recuperar a Elías. Si hoy aprendemos esas dos llaves, estoy seguro de que no importa en qué circunstancia, situación no venga a nosotros, y nosotros podemos superar, mantener paz y la esperanza, y también aunque tuviera alguna depresión o decepción, podemos levantar como Elías. ¿Lo desea aprender? ¿Vamos a aprender juntos? Ok, muy bien. Primero llave es
Primera llave parece versículo 11 al 13, segundo 13 al 16. Primera llave para recuperar una recuperación completa de Elías es para saber quién es Dios verdadero. Conocer Dios verdaderamente. Cuando yo le digo conocer a Dios, parece una palabra muy obvia. Conocer a Dios, claro, es importante. Pero mire, hay que pensar bien, porque aquí Elías, ¿quién es Elías? Profetas, de los profetas. Pero cuando vemos la Biblia, Elías, ese profeta, pareciera que no conoce bien quién es Dios. Yo conozco un cuento de que cómo los ciegos ven elefantes, diferente opinión de los ciegos. Ciego que tocó pata de elefante le dijo, elefante es columna. Quien tocó barriga le dice, elefante parece un tronco grande. Quien tocó nariz le dijo, elefante parece un tubo. Diferentes opiniones. Vemos ahora quién es Dios realmente. Versículo 11 dicen, el que dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Dios le dijo, Elías, salga a esa cueva, párate frente al monte de Joreb. Desde ahí, Dios estaba pasando, Jehová pasando. ¿Qué pasó primero? Un poderoso y grande y poderoso viento. Un viento grande y poderoso. Según versículo 11, dicen que ese viento rompió montaña hasta peñas, piedras, rocas. Bueno, yo vi también hasta esta mañana un desastre por viento fuerte que pasó recientemente en China, ahora entró Vietnam, un desastre natural y huracanes, viento hoy en día cada día más y más poderoso, ¿no? Hace mayor daño, pero aún así hasta el momento no escuché un viento que rompió una roca. Entonces lo que está presenciando aquí Elías es un viento realmente sobrenaturales. Pero, ¿qué dijo la Biblia? Jehová no estaba en el viento. Después, ¿qué sucede? Un terremoto. Y igualmente, Jehová no estaba en el terremoto. El versículo 12, vamos a leer nuevamente el 12. Tras el terremoto, Un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. mire, después del terremoto vino fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Sabe qué eso? Seguramente le dio un impacto grande a Elías. ¿Por qué impacto? Mire, Elías creyó que Dios, manifestación de Dios, es fuego. ¿Qué pasó esa guerra espirituales? Capítulo 18, en Monte Carmelo. ¿Qué dijo? Elías propuso a todo aquella profeta de Baal y Acera, le dijo, mira, vamos a orar, a ver qué Dios envía fuego para glorificarse. Entonces, para Elías, fuego es presencia de Dios. Pero ese fuego, Elías no pudo encontrar Dios. Por eso le digo, para él puede ser un impacto. Después de un viento grande y fuerte, y terremoto, y fuego, ninguno estaba Dios. Pero, fíjense el versículo 12 dice, un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Versículo 13, vamos a leer juntos. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando
Elías escuchó ese silbo, un silbo apacible y delicado. Él cubrió su rostro con su manto. ¿Sabe lo que quiere decir cubrir su rostro con su manto? Porque en el Antiguo Testamento, hombres pecadores no podían ver a Dios. Y por eso cuando Moisés pidió a Dios, Dios, muéstrame tu gloria. Eso lo dice de Éxodo capítulo 33, versículo 18. Moisés le dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Le dijo así a Dios. Entonces Dios, versículo 20, le contesta a Moisés, dijo, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, hombre que no ve el rostro de Dios, va a morir. Por eso toda la persona del Antiguo Testamento, cuando ellos piensan que hay presencia de Dios, cubría su rostro. Lo que quiere decir aquí, Elías cubrió su rostro con su manto, es que él vio ay Dios, que es un silbo apacible y delicado. Y ese es un momento, Elías, encontrar Dios verdadero. En un momento de Elías se dio cuenta de que ¿qué es el Dios? ¿Qué es? Un silbo pero apacible y delicado. Ese silbo era Dios. Hasta ese momento, Elías, ¿cómo conocía? ¿Cómo pensaba que era Dios? Porque él funcionaba como profetas. Y Elías, su conocimiento sobre Dios está enfocado en milagro, poder de Dios. Por eso cuando hay manifestación de milagro, poder de Dios, entonces sí Dios está. Pero cuando él no veía esto, entonces Dios no está con él. Mire, cuando rey Acab, su reina de Jezebel, y viendo poder de manifestación de Dios, y no creyeron, sino más bien amenazó a Elías, que te voy a matar. Y ahí no hubo manifestación de Dios. Y por eso Elías vino derribado. Por ejemplo, cuando Jezebel amenazaba a Elías, Dios hubiera enviado un rayo, chan, chan, y frente a de Jezebel o Elías, ¿cómo se siente Elías? A lo mejor no está tan decepcionado. Pero como no vio nada ese poder de manifestación de Dios, él quedó derribado, fracasó y dijo, no tengo ganas de vivir más. Por eso Dios lo hizo traerle a Elías hasta monte Joreb, monte de Dios. ¿Para qué? Para que sepa quién es Dios verdadero. Eso es lo que está enseñando Dios a Elías. Porque el Dios sabe cuál es razón verdadera. Elías fracasó en esa situación para su completamente recuperación. Y su recuperación fundamental es que sepa realmente quién es Dios. El versículo 13, antes, fíjate, cuando supo quién es Dios, y entonces él comienza a cambiar. ¿Por qué le digo el versículo 13? Cuando comienza dice, salió, se puso, ¿qué dijo? Salió, 13, su rostro, salió, se puso a la puerta de la cueva. Fíjate, versículo 11, Dios le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Pero Elías, ¿qué es lo que nos enseña? Él no salió. Cuando Dios ordenó, él no salió, se quedó ahí cuevas. Pero cuando
él experimentó, versículo 12, cuando vio pasada de ese poderoso grande de viento y terremoto, fuego. Después de ahí, él encontró quién es Dios verdadero. Entonces, él salió, el versículo 13. O sea, cuando Elías supo, el Dios es la palabra, ese silbo, el palabra, siempre está con él, estuvo con él, entonces él comenzó a obedecer. Eso es primero paso para nosotros recuperar, Elías y nosotros. Mire, hay que hacer una reflexión interior de nosotros, nuestro corazón, nuestro pensamiento. ¿Qué Dios creemos? Para nosotros, ¿quién es Dios? Para mí, ¿quién es Dios? No será como Elías, que solo esperamos o tenemos nuestra mente, ese Dios de milagro. Sin duda, Dios hace milagros cuando Él quiere. Pero milagro no significa Dios. Mire, hay muchas personas, cuando ve solo milagro, entonces sí Dios está con uno. Pero cuando no ve ese milagro, dice que Dios no está conmigo. Dios no está. Mire, hay que revisarlo estos. Porque eso estaba Elías, parecida, así, esa situación. Muchos cristianos hoy, su fe es fe de Dios de milagro. Cuando no ve el milagro, entonces entra decepciones, desesperaciones. Hoy, por nombre del Señor, quiero que todos nosotros entendamos ese Dios que está encontrando Elías. No de milagro, sino la palabra. Mire, ese silbo apacible y delicado. Esa palabra, ese silbo es Dios. Fíjate, Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer juntos. Juan, capítulo 1, versículo 1. Leemos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué dice Juan ahí? Verbo era Dios, verbo es Dios. Y Jesucristo, cuando le explica a Tomás, que estaba dudando a Jesús, el mismo Juan capítulo 20, versículo 29, leemos juntos. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire, ahí Jesús le dicen: tú me has visto, creíste, Tomás. Ahora, bienaventurado los que no vieron, creyeron. ¿Qué quiere decir ese bendecido, bienaventurado? Toda aquella persona que me creen sin verme a mí. Ahí le dice dos cosas a nosotros. Jesús está diciendo, esa fe, ¿qué es? Fe basada de la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Dios. Entonces, esa fe correcta. Fe. Por eso Jesús está felicitando bienaventurado. Y también, esa palabra de Dios, ¿dónde están? Tenemos nuestra mano. La Biblia. Entonces somos una generación bendecida porque tenemos la Biblia en nuestras manos. Lo voy a buscar para no emocionar tanto, porque cuando me emocione podemos ir a otro lado. Quiero volver a concentrar. Mire, todos los problemas de nuestras vidas y también
como vida cristiana es que nosotros podemos recuperar cuando conocer Dios verdaderamente. Cuando, aunque no hay milagro de Dios, si Dios está con uno, si sabemos esto, nosotros podemos superar nuestros problemas. Por eso es importante leer la palabra y memorizar la palabra, meditar la palabra, porque es uno que nos ayuda para encontrar a Dios. Pero mucha gente tiene sed de milagro, sed de emoción. Bueno, si no me da milagro Dios, por lo menos me dé un sentimiento de emoción. Mire, el Espíritu Santo a veces nos da emoción, pero no todo el tiempo. Aunque no hay emoción, sentimiento, el Espíritu Santo, Dios está con nosotros. Aunque no hay milagro, aunque no hay sentimiento, porque su palabra no cambia. La muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo y la permanencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, eso nada tiene que ver con nuestro sentimiento. ¿Sabe por qué? Porque es un hecho histórico. Mi sentimiento no puede cambiar nada de una verdad hecho históricamente nuestro Señor Jesucristo. Mire, eso, encontrar Dios verdadero es sumamente importante. Nosotros vemos el personaje de Antiguo Testamento, quien sufrió más tragedia. ¿Quién es? Job, ¿verdad? Job. Bueno, yo creo que no hay discusión. Job discuten durante 37 capítulos, defendiendo con discusión con su amigo y también quejando a Dios sin saber por qué yo tengo que estar sufriendo estos. ¿Qué hizo Dios? El capítulo 38, 9, durante 2 capítulos, Dios comienza a explicar a Job. Pero cuando usted ve el libro Job, extraño es, Dios no le da ninguna respuesta sobre preguntas de Job, sino Dios explica quién es Él. Después que Job escucha quién es Él, a través de la palabra de Dios, entonces Job comienza a recuperársela y comienza a arrepentir. Eso dice Job 42, versículos 5, 6. Vamos a leer juntos. Ahí está. De oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire, lo que hizo a Elías fracasados recuperar completamente es que hubo necesidad de aprender quién es Dios. Un silbo delicado, apacible, ese sonido nosotros tenemos que escuchar hoy. Y escuchando ese silbo, palabra, tenemos que salir nuestras cuevas de desesperaciones. Eso es el primer paso para recuperarse. Y Dios de palabra nos van a cambiar nuestras desesperaciones, la esperanza. Segundo llaves, todavía falta para recuperación completa Elías. Vean qué es lo que hizo Dios con Elías. El versículo 13 al 16, Dios le da misión a Elías. Otra palabra, encarga nuevamente el trabajo a Elías. El versículo 13, parte segunda, dicen, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Esa pregunta, ¿cuántas veces Dios hizo hoy? 2 veces, ¿no? Primera vez Dios hizo versículo 9. ¿Qué haces aquí, Elías? El versículo 9 está pidiendo a Elías que haga una reflexión, Elías.
¿por qué tú estás caído en esa situación? Pero segundo, aquí versículo 13, ¿qué haces aquí Elías? Elías, tú no puedes quedarse aquí. Tienes que levantar, salir de esas cuevas y debe empezar de nuevo. Después de esa segunda pregunta de Jehová, Dios, Elías le da respuesta 14. 14 es misma excusa, dice que yo tuve vivo celo de Jehová, Dios de ejército, y comienza a decírselo. Pareciera que Elías todavía ese impacto de fracaso, impacto de su decepción, todavía están ahí, pareciera ahí. Y ese discurso, igual 14, él 2 veces, él habla hoy, le respuesta a Dios. O sea, 2 veces pregunta de Dios, 2 veces misma respuesta de Elías. Pero cuando esa segunda vez, unando el versículo 15, lo que me viene como un solapar, un parábola que hizo Señor Jesucristo. ¿Qué parábola? Parábola Lucas 15, hijo pródigo. Cuando hijo pródigo decide regresar a padres, él prepara un discurso. Y después ese discurso, cuando encuentra a padre y comienza a decir ese discurso, pero padre no lo escuchó ese discurso, sino acepta con amor ese hijo pródigo, lo hace restituir completo. Y ese hijo pródigo, viendo a ese padre, y transforma, cambia, una restauración completa. Y ese padre que habló Jesucristo, Lucas 15, que podemos ver aquí, el Dios que está tratando un Elías que está fracasado. Dios le dijo el versículo 15 y le dijo, ve y vuélvete por tu camino. Por desierto Damasco llegarás, ungirás a Hazael por rey de Siria. Fíjate, Elías fracasó y es tan débil. No sabemos que si él puede cumplir nuevamente como profeta o no. Pero Dios, como padre de hijo pródigo, que amó a Elías y confía a él, envía de nuevamente. Ve y vuélvete. Le da esa confianza, ese amor y le da nuevamente una misión. ¿Qué es? ¿Por qué Dios hace esto? Porque para recuperar completamente Elías necesita esa misión, tiene que salir a trabajar. Porque no basta conocer quién es Dios, sino lo que aprendimos, nuestras cabezas, tenemos que vivir con el corazón. Tenemos que cambiar nuestras acciones. Eso es lo que ayuda. Y eso necesita para recuperación completa de Elías. Desde luego, Elías levanta nuevamente y comienza a cumplir esa misión como profetas. Y ahí Dios completa un Elías, mejor profeta de profetas. Hoy nosotros debemos escuchar esa voz que estaba llamando a Elías, a nosotros hoy a través de Elías a nosotros. Podemos tener diferentes tipos de problemas, de afuera o interior, todo diferentes tipos de problemas. Sin duda esto puede hacer decepcionar a nosotros y también puede acabar nuestra esperanza y provoca realmente continuar, pero Dios que quiere recuperar hoy a nosotros como Elías. No una recuperación a media, sino una recuperación completa. Quiero que hagamos esa reflexión. Quiero invitar a todos a cerrar ojos. Todos cerrar ojos y pensarlo. Esa recuperación
que hizo Dios con Elías. Esas dos llaves. Primero llave, Dios estaba enseñando a Elías quién es Dios. Nuestra recuperación es posible cuando nosotros conozcamos, cuando conocemos a Dios verdadero. No es de milagro, no es emoción, sino su palabra. Aún no hay milagro, su palabra, eso es Dios. Cuando conocemos nosotros, ese Dios, palabra de Dios es Dios. Esa palabra siempre nos va a acompañarlo. Cuando nosotros esforzamos a agarrarlo, a abrazarlo, nuestras recuperaciones será posible. Y también, segunda llave, Dios nos quiere enviar a nosotros. Nos da nueva orden de que es ve y vuélvete, levántate. Quiero que escuchen esa voz de Dios ahora. No importa cuánto hemos fracasado. La verdad, yo en mi vida experimenté muchos fracasos, incontables. Sin embargo, no tiré toallas. No pude tirar toalla. No porque por mi virtud, sino por ese amor de Dios que amó hijo pródigo como yo. Ese amor me hizo imposible decir yo no puedo. Cuando yo veo ese amor de Jesucristo, sacrificó su vida en la cruz para salvarme a mí. Cuando pienso estos, no puedo tirar toallas, sino levantar nuevamente. Quiero que todos nosotros recordamos ese amor de Dios para poder levantar como Elías en el nombre del Señor Jesucristo.